Bienvenidos a la charla y gracias por elegir este track, sobre todo a esta hora tan temprano. Soy José, soy el software engineer en TinyBear. Quería comentaros que de TinyBear os mencionaré un poquito al final de la charla un poco sobre la empresa, pero bueno, que sí comentaros que las diapositivas como tal, el contenido no tienen que ver nada con el producto como tal, pero que sí voy a contar cosas que sí me han ocurrido a mí desarrollando internamente el producto. Pero bueno, son también cositas de la experiencia que he tenido. Me podéis encontrar por Colecilla en Twitter. Estaré por aquí luego de la charla también, por si queréis cualquier pregunta, cualquier cosa, lo que sea. Por aquí me tenéis. Vale, pues con todo esto de no vender la misma entrada a dos personas diferentes, como he planificado la charla, ha habido un poco en 5 secciones, con la idea de empezar un poco hablando del tema en cuestión. Todo este tema de vender entradas y de eventos y tal va a ser como un poco el caso de uso sobre el que vamos a tratar toda la diapositiva. Entonces, hablar un poquito sobre el caso de uso, hablar un poquito sobre el concepto de transacción en la base de datos, al menos mencionarlo y explicar algunas características sobre ella. Pasar a problemas que podemos tener si o no usamos transacciones o a lo mejor no estamos considerando todas las cosas que pueden estar relacionadas con una transacción y qué problemas pueden darnos. Algunas soluciones de base de datos para implementar estas transacciones, porque también vamos a ver que dependiendo de lo que necesitemos y dependiendo de la base de datos podemos encontrar una serie de cosas u otras. Y lo último, alternativas, porque hay situaciones en las que a lo mejor o no queremos o no podemos usarlas y por mencionar también algunas de esas alternativas. Vale, pues el caso de uso es lo que vamos a tratar. Vender tickets. Entonces, bueno, pues ya tenemos nuestra aplicación, funciona estupendamente, va súper rápido. Tenemos nuestra base de datos que hemos elegido una, la que sea. Puede ser la mejor o simplemente haberla elegido porque es bonita. Tenemos una aplicación con un diseño estupendo y, por supuesto, tenemos tickets que vender, ¿no? Vamos a empezar a usar la aplicación y a ponerla al público. Vamos a empezar a vender tickets. ¿Qué cosas pueden ir mal si publicamos nuestra aplicación y empezamos a dejar que la gente la use para comprar tickets? El hardware puede fallar, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y es algo que también que tenemos que tener en cuenta. Y puede fallar en cualquier momento de la compra, con lo cual tenemos que tener en cuenta que algo puede ocurrir ahí. Y tenemos que saber un poco o prevenir qué cosas pueden venirnos. Las aplicaciones pueden fallar, puede que tengas un montón de pasos para hacer el proceso de compra y puede que uno de los pasos se rompa por cualquier cambio que metamos o por cualquier circunstancia. La red puede fallar también, y no solo desconectarse, sino saturarse y que salgan timeouts y que las cosas se rompan por el camino. Y por supuesto, y de lo que vamos a hablar ahora en esta charla es cosas que pueden pasar si todo va bien, pero hay muchos usuarios a la vez intentando comprar entradas. ¿Qué problema se puede dar por esa concurrencia entre todos esos usuarios? Realmente también hay un montón de... Hemos mencionado un poco network y hardware. También hay otro montón de problemas en sistemas distribuidos que se pueden dar si queremos hacer este tipo de operativa. Pero en esta charla no vamos a tratar nada de temas distribuidos. Daría para una charla diferente. Entonces, bueno, esos problemas me los voy a saltar. Vamos a suponer que estamos casi siempre en una sola máquina, que con eso ya tenemos suficiente. Cuando hablamos de qué problemas se pueden dar, cuando muchos usuarios acceden de forma concurrente a nuestra aplicación e intentan comprar entradas a la vez, tenemos que tener en cuenta que estas operaciones pueden ser de muchos tipos. Puede ser que un usuario esté intentando ver si hay tickets disponibles. De hecho, chequear que haya tickets disponibles también se va a hacer internamente cuando se haga el proceso de compra final y se valide que la compra se puede hacer. También puede haber momentos en los que se estén devolviendo tickets y todo esto puede ocurrir a la vez sobre el mismo evento, sobre las mismas entradas, de hecho, porque puede haber varios usuarios intentando comprar la misma entrada. ¿Cómo protegemos esas operaciones para que no haya problemas, para que todo funcione bien? Transacciones. Sí, es la herramienta que tenemos que usar. Vamos a hablar un poco sobre ella, como hemos comentado antes, un poquito por encima de qué se caracterizan y pasamos enseguida a los problemas. Al final, las transacciones van a ser estas herramientas que nos van a proveer la base de datos para proteger esas operaciones y que no se pisen entre ellas o no haya problemas entre ellas. La principal, o
se tienen muchas características, pero la principal característica, o menos desde fuera, lo que realmente nos va a interesar es que nos proteja la concurrencia. Que si hay operaciones que se produzcan a la vez, que no haya ningún problema. También vamos a ver que proveen otras cosas que son bastante interesantes, como el hecho de aislar las operaciones. Porque para hacer un proceso de compra, al final, internamente el proceso de compra va a tener que chequear las entradas, va a tener que ver si realmente está disponible esa entrada y hacer el proceso de compra que nosotros definamos. Entonces, todo eso también tiene que ocurrir por separado y no pisar, que esas operaciones que no se pisen entre sí. Y por supuesto, si algo falla, las transacciones también nos van a permitir que el fallo sea seguro. Que si hemos hecho 15 operaciones y todavía faltaban 5 más, si justo cuando llegas a la 15 falla, pues que ninguna de ellas se aplique al final. Eso es bastante relevante, sobre todo cuando estamos escribiendo en muchos sitios y como que perdemos un poco el control de lo que está pasando. Sí, todo eso son como cosas muy positivas y sí que quería pasar un poco por encima de las cosas negativas, y es que pueden ser muy caras de ejecutar. Lo de caro es un concepto muy relativo porque depende mucho de la transacción que vayamos a usar y de cómo la acabamos implementando. No tiene por qué ser cara de por sí. Lo suyo es usarla siempre que la necesitemos. Y hay gente usando transacciones con miles de operaciones por segundo sin ningún problema. Pero es algo a tener en cuenta, que siempre que lo usemos tenemos que ser conscientes de que tiene un coste. Y luego, siempre que hablemos de transacciones, también tenemos que tener en cuenta que, dependiendo de la base de datos, el concepto de transacción es muy diferente. Y las garantías que se proveen en esa transacción son muy distintas. De hecho, lo habitual es que si comparamos bases de datos SQL y no SQL, veamos que las SQL de toda la vida, las garantías suelen ser mucho más fuertes y proveen muchas más utilidades estas transacciones que en las no SQL, donde entre muchas de sus características es que sus transacciones son muy débiles. Pero justo se aprovechan de eso, de tener transacciones muy débiles, para poder escalar con mucha más facilidad. O sea, no solo hay diferencia entre estas dos, sino que incluso entre bases de datos SQL también hay muchas diferencias entre cómo se implementa una transacción o una base de otra. Entonces tenemos que siempre tener mucho cuidado y leer bien cómo opera cada una para luego no encontrarnos las sorpresas que voy a explicar ahora. Al final, un tema que va a ser súper recurrente cuando hablemos de los fallos que se pueden dar. Sé que si las ACID son súper recurrentes en cuanto te metes a hablar de bases de datos y tal, pero justo para este contexto son súper importantes. Y sobre todo para entender por qué debemos usar una transacción y cuando estemos operando con nuestros datos, acordarnos de estas cosas, porque si no, pueden ocurrir problemas luego. La parte de Atomicity, en el sentido de todas las operaciones que queramos hacer, que ahora vamos a ver que puede que ocurra varias operaciones, se tienen que dar a la vez. O la apariencia es que se dan a la vez, sin que haya cosas de... O sea, se dan a la vez y si una falla, fallan todas. El caso es que una transacción, si falla, no deja rastro, que eso es bastante importante. Sobre todo cuando estamos haciendo escrituras en varios sitios y tenemos que tocar muchas tablas. Consistencia en el sentido de, sea como sea, una vez que acabe la transacción, la base de datos, las reglas que aplicaban a esa base de datos tienen que permanecer iguales. La definición de consistencia es un poco rara, según donde la mires se explica de una forma o se explica de otra. En este caso, o para mí y en este contexto, sería, oye, si se completa la transacción, las reglas que habíamos establecido de si se compra la entrada por una sola persona y tal, se tienen que completar cuando se completa la transacción. No puede ocurrir que ocurran varias transacciones y que de pronto ya no, el resultado final no quede consistente, que hayamos vendido la entrada más de una vez. Isolation, en el sentido de que vamos a ver ahora que puede ocurrir que mientras estamos haciendo una operación, lleguen otras de por medio y cambien datos. Y el resultado final de una de las operaciones se ve influida porque estén ocurriendo otras en paralelo. Y eso es algo que tampoco queremos que ocurra. Puede ser que sí, que puede ser situaciones que también lo veremos al final, en lo que sí nos interesa, pero por lo general nos interesa que cuando empezamos a hacer un proceso y tenemos que leer muchas tablas, que todas esas tablas sean consistentes, que las veamos en un estado en particular y que no veamos cómo en el tiempo van variando mientras estamos haciendo una operación de lectura, por ejemplo, en una tabla. Y la parte de durability, que no la vamos a tratar demasiado durante esta charla, pero que al final sigue siendo importante para protegernos contra fallos. Si una transacción se completa para siempre. Y eso también es importante. O sea, tenemos que tener en cuenta que si hay cosas en otro sistema que tienen que ocurrir y que no podemos perder, necesitamos embeberlas en una transacción. Vale, pues ahora la parte que más me interesó
cuando me puse a leer un poco de esto, y la que más me motivó a hacer la charla, de hecho, es la parte un poco de ver los problemas. En qué situaciones realmente necesitamos transacciones y por qué. ¿Qué es lo que puede pasar si no tenemos transacciones? Y de hecho, el encontrar que esos problemas tenían nombre también era como, oye, pues vale, pues puedo identificar el problema y me puedo adelantar un poco y puedo más o menos intuir que si estas cosas van a ocurrir, voy a tener algo malo y sé identificarlo, ¿no? Entonces, la verdad es que esta parte es la que más me gustó. Entonces, vamos a empezar a vender tickets, a ver qué problemas se pueden dar. En todos estos problemas siempre os voy a explicar un poquito un esquema de una base de datos muy sencillo. Es un esquema de ejemplo. Seguramente que podamos decir, oye, pero no tiene sentido que tengas estas dos tablas, ¿por qué no tienes una? ¿Por qué no tienes más columnas? Es un ejemplo, ¿vale? Para entender un poco en el contexto en el que estamos. Os voy a comentar qué operaciones pueden estar ocurriendo sobre esas tablas. Sobre todo, qué operaciones van a ocurrir de forma concurrente, que es el problema principal. Y luego vamos a ver qué problemas se están produciendo cuando ocurren estas operaciones de forma concurrente y no las estamos protegiendo bien con transacciones. El primer problema que quería comentaros es el que se llama Dirty Reds. Para este problema vamos a tener dos tablas. La tabla de arriba es la tabla de tickets, en la que básicamente están ya todos los tickets puestos en la tabla y lo que tienen es un campo de email vacío. En el momento en que un usuario empieza el proceso de compra, una de las cosas que vamos a hacer es setear el email. Entonces, ya una vez que seteas el email en esa columna, digamos que ya se ha asignado el ticket a una persona, a un email. Y luego vamos a tener una segunda tabla, que es como una especie como de tabla de contadores, porque por la razón que sea, en nuestro contexto nos interesa tener como ese contador de tickets vendidos en una tabla aparte. En el momento en el que alguien quiera venir a comprar un ticket, internamente lo que se va a producir es, primero, se va a añadir su email en la tabla de arriba para marcar, oye, este ticket es mío. Y lo siguiente que va a ocurrir es que se va a actualizar el contador de tickets vendidos. Vale, entonces, si tenemos la situación en que una persona quiere comprar el último ticket que había y a la vez otra persona está revisando qué tickets hay, cuántos quedan por vender, en base a lo de arriba, lo que hemos comentado antes de primero compro y luego actualizo internamente, primero compra y luego actualiza el contador, lo que puede ocurrir son cosas como, por ejemplo, llega el usuario A y empieza el proceso. Lo primero que hace es asignarse el ticket a sí mismo, ¿no? Internamente, la operación asigna el ticket. Puede llegar B por medio y hacer una consulta en la base de datos. Y que resulta que B en ese momento, cuando llega y lee lo que hay, lo que ve es que todos los tickets están cogidos, pero que el contador sigue a 9 todavía, que como antes estaba a 9. O sea, no se ha actualizado el contador todavía. Y ahora llega A, sigue con sus cosas y actualiza el contador. O sea, mientras que la operación de A se ha ido ejecutando y A ha ido haciendo los dos pasos, ha llegado B por medio y ha leído el estado de la base de datos. ¿Qué es lo que ha pasado? Al final, B, el problema que tenemos es que ha llegado un punto en el que B ha visto que estaban todos los tickets cogidos, pero que el contador estaba desactualizado. No estaba a 10 de 10, porque lo que ha pasado es que A estaba comprando el último ticket. Entonces, lo que ha pasado al final es que B, cuando ha llegado a la base de datos, ha visto un estado intermedio de una operación. En vez de ver el estado completo, de decir, oye, A ha llegado, ha actualizado su ticket y ha actualizado el contador, lo que ha pasado es que B ha llegado por medio y ha visto tablas que pertenecían a la operación modificadas y tablas que pertenecían también a la operación, pero están sin modificar todavía. A esto de llegar, de que B llegue y vea un estado incompleto o un estado intermedio, es lo que se llama Dirty Red. Este es el primer problema que quería ver con vosotros. Otro problema que se puede dar, porque ocurran estas dos operaciones de forma concurrente, Dirty Writes. En este caso, ¿qué pasaría si A y B, si ambos usuarios, intentan comprar el mismo último ticket? O sea, hacer ambos la misma operación, porque inicialmente ambos se han metido en el esquema de base de datos que os presenté antes y ambos vieron que justo quedaba un ticket por vender. O sea, que había un ticket vacío, un ticket disponible. Entonces, ¿qué pasa si justo a la vez los dos usuarios clican en comprar? Pues puede ocurrir que internamente se empiece el proceso para A y lo primero que haga sea asignarse el ticket a sí mismo con el email de A. Claro, puede llegar B luego en mitad del proceso y decir, oye, yo también había empezado.
Entonces, yo sé que ese ticket me lo quería coger yo, por lo tanto, voy a actualizar esa fila de base de datos con mi email, porque al final es la operación que queríamos hacer. Y en este punto, B acaba de sobreescribir el email de A. Luego, A llega y continúa con lo suyo, porque A estaba haciendo sus cosas todavía. Y llega A y actualiza el contador de 9 a 10, porque justo vio que el contador, oye, había que actualizarlo de 9 a 10 porque se había comprado un ticket. Pero B, por supuesto, llega y hace lo mismo. B, cuando leyó lo que había, vio que había 9 en el contador, pues actualiza y pone un 10. ¿Qué ha pasado en este caso? Tanto el proceso de A como el proceso de B han hecho lo que tenían que hacer. Ellos sabían que había un ticket con un ID en el que había que asignar un email. Y han llegado ambos y han escrito ambos el email. Pero claro, al final el ticket, a donde ha acabado asignado, ha sido a B, porque es el último que ha llegado y justo el que ha escrito. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? Es el problema el caso de sobreescribir. Es lo que sobreescribir una operación intermedia, ¿no? Llegar en mitad del proceso y escribir. Es lo que se considera un dirty write. Y luego, si nos fijamos, había dos problemas antes. Uno era que al final estábamos como pisando el ticket y luego que ambos actualizaban el contador de 9 a 10. Entonces, ¿qué pasa exactamente con este contador? Ese contador estaba a 9 y ambos vieron el contador a 9. Y ambos llegaron a la vez a actualizar el contador. Y para ambos, para cada uno de ellos, asumieron que, oye, yo he comprado una entrada y el otro compró una entrada. Entonces, ambos van a intentar actualizar el contador a 10. Porque, claro, es lo que vieron ellos. Entonces, llega A, lee el 9, llega B, lee el 9 también. Coge A con ese 9, le suma 1, le da 10. Llega B, coge el 9, le suma 1, le da 10. A escribe ese 10 en la base de datos y B escribe 10 en esa base de datos, porque son los datos que tenían cada uno. En este caso, claro, al final, ambos usuarios han hecho el incremento del contador. Eso no podemos negarlo, pero realmente solo un incremento es el que se ha almacenado. Entonces, este problema en particular, el hecho de que haya un update que se haya perdido por el camino, es el que se considera a lost update, el problema. Vale. El siguiente que quería comentaros, ya nos salimos un poco del tema de vender la entrada como tal, y en este caso nos ponemos en el pellejo de un usuario que lo que está haciendo es ir viendo cuántas entradas se han vendido por cada uno de los conciertos que hay en nuestra base de datos. Entonces tenemos una tabla con los conciertos y tenemos un contador con los tickets vendidos. Entonces supongamos que llega un usuario y lo que va haciendo es, en vez de hacer un select all y leer todo, lo que va haciendo es, evento por evento, va sacando la información del contador, hace el procesado que necesite y sigue y lee el otro evento, y sigue y lee el otro y el otro, pero va como secuencialmente. Que esto en principio no tendría por qué ser problemático, pero claro, ¿qué pasa si llega un usuario, en este caso usuario B, y mueve una cantidad de tickets de un concierto a otro? Porque puede pasar que a lo mejor justo ese concierto para ese día, de pronto el aforo no tengan suficiente y hayan que mover a gente para que en vez de ir a ese concierto el sábado, vayan el domingo. Entonces, pues coge una cantidad de tickets y lo asignas del sábado al domingo, ¿no? Del 1 al 2 en este caso. ¿Qué pasa si estas dos operaciones, la de lectura y las operaciones de cambio, se ejecutan a la vez? Porque puede ser que llegue el usuario A y lea los tickets vendidos para el concierto primero. Son 50 tickets. Perfecto. A coge esos 50 tickets y empieza a hacer las operaciones que sea. Llega B, en mitad del proceso de A, y coge B y mueve 20 tickets del primero al segundo. O sea, ambos tenían 50, pues como hemos movido 20 de arriba a abajo, pues el primero se queda con 30 y el segundo con 70. Y luego llega A y A está lo suyo. Entonces A ya había leído el primero, que estaba a 50, y de pronto A lee el segundo, pero claro, el segundo ahora, como B se ha metido por medio a mover tickets, el segundo ahora pasa a tener 70. Entonces, el resultado final de la operación de A, lo que A ha leído es que en total, claro, ha ido contando los tickets vendidos y en base a la suma que le ha dado, ha leído que había 120 tickets vendidos, cuando en ningún momento ha habido 120 tickets. Siempre ha habido 100. Pero como mientras iba leyendo, el estado del sistema ha ido cambiando, pues ha llegado a llegar a este problema. En este caso, este problema en particular, el de ir leyendo que el estado vaya cambiando y que tú sigas leyendo esos cambios, es lo que se considera un red skew.
WriteSqueue, ese es el último problema que vamos a ver. También similar al anterior. Si el anterior el problema era que ibas leyendo y de pronto leías cosas que no tenían sentido, que son inconsistentes, aquí en este caso puede que se den ambas, o sea, se dé tanto la lectura de datos inconsistentes, pero que las escrituras además causen un problema en tu tabla. En este caso, la tabla sobre la que vamos a tratar es una tabla de tickets también. Volviendo al ejemplo primero en la que también tenemos tickets y contadores, vale, pues supongamos que ahora solo tenemos la tabla de tickets. Y que en este caso los usuarios lo que van haciendo es, o el sistema lo que va haciendo es leer la tabla de tickets, ver si hay espacios disponibles para un evento en particular, aquí lo he llamado evento 01. Ver si hay espacios disponibles y si hay espacios disponibles, inserto mi fila con, oye, la fila mía con el email del usuario de turno. Entonces, ambas operaciones. Primero, se lee lo que hay, se ve si hay espacio disponible y si hay espacio disponible, escribo. ¿Qué pasa si dos usuarios llegan a la vez y ven el estado de esa tabla a la vez? Porque puede ocurrir que, por ejemplo, el primer usuario lea el estado de la tabla y diga, oye, ¿hay espacio disponible para mí? Puede ser que sea el último espacio disponible que había, porque solo queda un ticket por vender. Porque claro, ha llegado ahí y ha visto que quedaba un ticket por vender y dice, perfecto, hay sitio para mí, sigo con mi operación. Si llega a ver justo a la vez, puede hacer lo mismo. Leer el estado de la base de datos y decir, oye, queda un sitio disponible. Está perfecto, pues para mí, me lo quedo yo también. Y sigue con su operación. A, como estaba a lo suyo, y A vio que perfectamente podía asignarse el ticket, lo que hace es que, oye, pues inserto una fila nueva con el ticket. En este punto, realmente ya estarían todas las entradas del evento vendidas, porque si hemos dicho que solo quedaba una, pues A debería haberse asignado ya la última para él y se acabó. Pero claro, nadie le ha dicho eso a B. B sabía que había sitios libres. Entonces puede llegar B y hacer lo mismo. Oye, pues yo ya vi que tenía sitios libres, inserto mi fila también. Y lo que acaba pasando al final es que hemos vendido un ticket extra con el que no contábamos. Porque en ningún momento una operación ha pisado a la otra. Las dos operaciones han funcionado y para ambas operaciones todo ha ido bien. Pero hemos vendido un ticket extra. Si ese ticket estaba asignado a una persona o un asiento, pues hemos vuelto a tener la situación de, oye, hemos vendido dos entradas. Para este caso en el que vamos leyendo, la condición de lectura se cumplía, pero claro, al escribir ya la condición se rompe, se llama WriteSqueue. Al final, la cosa un poco es que se pueden dar un montón de problemas cuando tienes muchas operaciones corriendo. Y la combinación entre lecturas y escrituras, según cómo se dé esa combinación, según lo que ocurra antes, lo que ocurra después, según el resultado que queda, se pueden ver en estos problemas. Hay algunos más por ahí, pero casi la mayor parte de los casos que se pueden dar por este tipo de situaciones, por no tener en cuenta esta concurrencia, se puede un poco resumir en estos 5 problemas. Y siguiendo el título de la charla, justo Dirty Writes y WriteSqueue son los que directamente han hecho que vendamos dos entradas para una misma persona. O perdón, una entrada para dos personas diferentes. Con los demás también se puede haber dado ese caso. Pero bueno, sí que en los demás no hemos llegado a ese punto de vender la entrada. Pero igualmente, si no tenemos en cuenta ese tipo de cosas y las operaciones que han ocurrido al final van a influir en, en la decisión de si se coge la entrada o no, pues al final podemos vender también. Nos puede pasar lo mismo otra vez. Vale, entonces, vimos antes sobre transacciones, un poco el concepto que era, hemos visto por qué nos puede interesar usarlas, porque puede ocurrir todo ese tipo de operaciones y que no las controlemos. ¿Cómo lo hacemos al final? Nuestra base de datos nos lo provee, pues quería comentaros un poquito algunos ejemplos de alguna base de datos y algunas herramientas que tienen esta base de datos para poder hacer esto. La primera que quería comentaros es que hay alguna base de datos que tienen la utilidad de tener operaciones atómicas de escritura. Normalmente son operaciones muy especializadas en hacer algo en particular, pero ese particular lo hacen muy bien. Por ejemplo, el caso de los updates que vimos antes, el del contador que se iba a actualizar como a la vez y solo al final conservamos un incremento de ese contador. Este tipo de operaciones se ofrecen en alguna base de datos y lo que al final acaban haciendo estas operaciones son embeber
todo ese proceso de leer el dato, modificar el dato y escribir el dato de nuevo. Lo hacen de una forma en la que al final eso parece que es atómico, como comentamos antes la parte de ACID. Es como si ocurriera y ocurriera toda la vez y ocurriera como una sola unidad esa operación. Haciendo que el hecho de que ocurran varias en paralelo, que parezca que realmente han ocurrido de forma secuencial. En el caso de esta en particular, solemos encontrarlo en casi todas las bases de datos y son especialmente características en aquellas bases de datos en las que la cantidad de transacciones que tiene o la garantía de las transacciones suelen estar muy limitadas, como es el caso de Redis en este caso, con el incremento de contadores, que ya te provee esos comandos. Y además suelen estar muy optimizadas, muy bien hechas. En Redis este tipo de operaciones ocurren internamente de forma secuencial, pero son tan rápidas esas operaciones que realmente el aspecto que tiene hacia afuera es que incluso parece que ocurren en paralelo por la impresión que da de fuera. Otro tipo de técnicas que tienen las bases de datos para ayudarnos con estas operaciones es el Multiversion Concurrency Control, que es una técnica para que una vez que empiece una transacción a producirse, lo que ocurre al final es que esa transacción ocurre o da la impresión de que ocurre sobre un snapshot de la base de datos. Como si en el momento en el que empieza una transacción no ocurre nada más en la base de datos, como si la base de datos se parara y se congelara. Al menos esa es la apariencia que tenemos durante la duración de la transacción. Al final lo que ocurre es que la base de datos como que va guardando en cada una de las filas el valor de la transacción, y es un valor incremental. De cada transacción va siendo un valor, o sea, se guarda el ID que tiene, perdón, de esa transacción es un ID incremental. De tal forma que cuando empieza la transacción, todo lo que ves realmente a través de la transacción, todas las tablas que lees son siempre de transacciones que han ocurrido antes de que empezara la tuya. Pero no ves ningún dato de transacciones que ocurran ni durante ni después. Al final, este hecho de, oye, puedo ir trabajando en base de datos como si fuese una snapshot, como si fuese una imagen, sin que haya problemas de cuántas lecturas haga o cuántas tablas lea, nos puede venir súper bien para el problema que vimos antes de Dirty Read o de Read Skew. El hecho de que según vamos leyendo, que otras operaciones intermedias que vayan ocurriendo no afecten a nuestra lectura. Otra de las herramientas que también nos proveen alguna base de datos son los logs de toda la vida. En este caso, como muy especializados para trabajar con tablas, con filas o con rangos de filas. En el caso de, por ejemplo, MySQL o SQL Server, una de las cosas que proveen es justo esta técnica. Al final, las herramientas que expone la base de datos son logs que podemos nosotros poner por adelantado sobre estas filas o estas tablas. Sí es verdad que al final acaban especializándose estos logs y tienen un montón de utilidades, como el hecho de que a lo mejor puedes tener logs en shared mode, en el sentido de puedes tener logs que se compartan entre muchas transacciones, porque a lo mejor lo que te interesa es decir, oye, quiero que estas filas, mientras que dure mi transacción, no se modifiquen. Quiero leer siempre las mismas filas. Pues solo pueden hacer varias operaciones a la vez, es decir, bloquear un conjunto de filas. Pero habrá situaciones en las que quieras leer y modificarlas o hacer operaciones con esas filas y te dejan incluso decir, oye, me pongo un lock exclusivo de solo yo puedo acceder a estas filas mientras estoy haciendo cosas. El performance de esto, comparado con algunas otras técnicas, puede ser un poco negativo, porque al final, si tienes que poner un lock por adelantado, esas filas van a estar bloqueadas hasta que esa transacción acabe. Pero sí que es verdad que puede ser muy útil cuando esas transacciones tienen que ocurrir sobre las mismas filas constantemente y la concurrencia sobre esas filas es muy alta. Este tipo de técnicas nos puede venir súper bien para protegernos del tema de los dirty writes y write skew, que son justo los dos casos en los que se podía vender la misma entrada a dos personas diferentes. El hecho de proteger filas de, oye, aquí, mientras que esté yo, nadie puede hacer nada. Lo hago yo y cuando acabe que llegue otro. Este último caso, el CSO Snapshot Isolation, lo implementan más datos como Postgre, y de hecho en este caso lo implementan usando una técnica que comentábamos antes, que era el tema del versionado por fila, ¿no? el Multiversion Concurrency Control. O sea, esta es como la base y con esto se consigue esta otra técnica. Y esta técnica en particular va muy relacionada con la que comentábamos antes de,
oye, cuando la transacción llega y empieza, lo que va a ocurrir durante esa transacción, lo que va a ver esa transacción es un estado de la base de datos completamente congelado, como si no ocurriera nada de por medio. Pero en este caso no solo va a permitirnos ver ese estado congelado de la base de datos y permitirnos hacer operaciones, sino que además va a registrar durante el proceso de la transacción qué operaciones están ocurriendo en las filas que estamos leyendo y modificando, de tal forma que cuando cerremos la transacción, para nosotros va a parecer que no ha pasado absolutamente nada, pero lo que va a hacer internamente Postgres, en ese caso, va a ser en el momento en el que cierre la transacción, va a empezar a leer o va a empezar a, como a calcular si las cosas que tú has leído y tú has escrito las han tocado otras transacciones en ese mismo momento. O sea, digamos que al final funciona como con logs también. Pero si en el ejemplo anterior hablamos de que los logs se ponen por adelantado y tú bloqueas filas por adelantado para asegurarte de que nadie va a entrar ahí, en este caso se ponen una especie como de soft logs que están, pero que realmente no hacen nada. Y cuando se aplican esos logs, cuando realmente se chequea, oye, ha ido todo bien y estos logs han hecho lo que se supone que tiene que hacer, es al final de la operación. Puede parecer un poco raro que se chequeen al final, pero lo bueno en este caso es, si vas chequeando todo al final o dejas esa parte de bloquear cosas y de chequear cosas al final, puedes tener muchísima más concurrencia cuando se dan pocos casos de conflictos, cuando se dan pocos casos de tocar la misma entrada, por ejemplo, en este caso. Porque al final ocurren en filas separadas y todo ocurre bien y no tienes esa necesidad de bloquear las cosas por adelantado, que es la parte más importante. Vale, pues o sea, al final hay como muchas estrategias que se pueden usar con transacciones, desde las más sencillas que hemos visto de Atomic Write Operations, del hecho de decir, oye, yo como base de datos te proveo herramientas para incrementar o decrementar un contador, hasta las últimas que hemos visto, que eran mucho más complejas, que de tener en cuenta, oye, pues vas a tener logs y vas a tener que controlar filas y vas a tener que, a lo mejor la transacción falla y tienes que repetir la transacción. Que al final hay como un abanico de posibilidades y lo interesante un poco es, más que nada, conocerlas y cuando llegue el momento, tomar la decisión de, oye, en mi caso de uso pues a lo mejor para mi caso de uso no me interesa meterme en un sarao tan extraño como el del final, que tengo que tener en cuenta muchas cosas, y justo con el Atomic Write Operation, para incrementar mi contador, me es más que suficiente. Hay muchas alternativas. Y sobre todo, por cada base de datos, puede que tengas unas u otras, que eso también es importante a revisar, para entender sobre todo qué garantías te va a proveer, para saber si te va realmente a proteger de un dirty write o te va a proteger de un dirty read. Estos problemas, incluso hay bases de datos, en el caso de Postgres, por ejemplo, la documentación te habla de esos problemas y te dice, oye, te proveo esta serie de transacciones y esta en particular a lo mejor te protege de dirty writes, pero no te protege de dirty reads. Entonces, como muy interesante también para poder ver ese tipo de cosas. Vale, la última sección que quería comentar con vosotros es el hecho de decir, vale, son cosas como súper complejas y puede que no me hagan falta, porque los esquemas que hemos visto de base de datos, pues a lo mejor no me hace falta tener un contador por separado. O a lo mejor sí, pero ese contador a lo mejor no es realmente importante. ¿Qué podemos hacer si realmente no nos hacen falta esas transacciones o no queremos meternos en esos saraos? Pues, por ejemplo, para el caso de dirty reads que comentábamos antes, el hecho de decir, oye, alguien está comprando un ticket, esta persona compra el ticket y primero actualiza la tabla y luego actualiza el contador. Si me meto por el medio, puede que si yo me meto por medio, lo que vea sea que la tabla están todos los tickets vendidos, pero que el contador no se ha actualizado. O sea, eso puede ser un problema en una situación. Puede que por negocio no pueda ocurrir nunca que llegue B y vea ese estado intermedio, ¿no? Vea que el contador todavía no se ha actualizado. Pero eso puede que no ocurra tantas veces. La mayor parte de las veces puede que ocurra que ese contador, el hecho de que no esté actualizado justo en ese momento cuando yo lo lea, no sea realmente importante. Entonces, una de las cosas que quería comentaros sobre esto es, al final, oye, si ese contador sabemos que se va a acabar actualizando, eventualmente, ¿nos interesa realmente hacer cosas aquí extrañas para intentar sincronizarlos? Oye, pues a lo mejor no. A lo mejor debemos confiar simplemente en que la característica de consistencia eventual se va a dar en algún momento ese contador se va a actualizar y ese número va a estar bien. Pero que mientras ocurre eso, oye, pues si alguien lee alguna lectura, oye, pues ese contador simplemente se usaba para un
un pequeño incremento en la página o por poner un numerito. No es relevante realmente que aparezca el contador sincronizado al 100%. Entonces, cuando nos encontramos con una situación como esta, oye, hablemos con un negocio. A lo mejor es perfectamente tolerable que el contador se actualice por separado y no hay ningún problema. Lo bueno de empezar a separar cosas y a quitar cosas del contexto de la transacción, al final es que hacemos que, oye, para la parte que realmente queremos proteger, que era justo la venta de entradas, el ticket, la asignación del ticket, ahora va a ser mucho más pequeñita esa transacción. Si es más pequeña y ahora toca una tabla en vez de dos, oye, pues ya son menos logs que tienen que tocar la transacción. Como son menos logs y son menos filas, la transacción va a ir mucho más rápida. La resolución, la finalización de la transacción se va a dar mucho antes. Y, por supuesto, el riesgo de que haya conflictos durante todo el proceso, como tocamos menos filas, menos riesgo de que justo en ese momento haya otra operación tocando una fila similar o una de las filas que yo estoy tocando. Con lo cual, lo que hablamos antes, ¿las transacciones pueden ser muy caras? Pues sí, pero bueno, si hay partes de la transacción que realmente no nos hace falta transaccionar, pues podemos hacerlas mucho más baratas y mucho más asequibles de hacer. Al final, en este caso, una de las cosas que hemos acabado haciendo es separar, o sea, una vez que separas el ticket del contador, de la actualización de uno del otro, realmente lo que hemos estado haciendo al final es un poco también separar la mutación realmente del estado de nuestra aplicación con una proyección de ese estado. Realmente mantener un contador aparte, teniendo en cuenta que tenemos la tabla de tickets, con los tickets realmente podemos ir y hacer un count y ver qué ha pasado. O sea, que el hecho de mantener un contador aparte es una proyección, es algo secundario. Pensar en esto también nos va a ayudar a eso. Pues, oye, es algo secundario, pues algo que podemos dejar fuera de la transacción. Total, lo que nos importa que se transaccione es la parte del ticket. En el momento en el que pensamos de esa forma, también podemos incluso llegar a puntos interesantes como el hecho de decir, oye, pues si el contador no me hace falta que se transaccione y no me hace falta tampoco que sea consistente sí o sí siempre, oye, pues incluso puedo sacar el contador fuera. Que al final nos metemos ya en los temas de, oye, pues a lo mejor mi ticket sí nos interesa que esté en una base de datos relacional, en un Postgres, y queremos que la transacción sea con unas garantías estupendas, pero el contador puede estar en un Redis que se lea constantemente y al final esté ese contador allí. Y, incluso esas operaciones de lectura de ese contador, pero como se está leyendo un montón, pues tenemos el Postgres más tranquilo. Toda la carga a otro lado. Y al final vamos también un poco distribuyendo todo ese coste en otros sitios. ¿Y qué pasaría con el resto de problemas que hemos visto? Porque para el caso anterior hemos hablado solo de los dirty reads. Hemos hablado solo de este problema en particular, del hecho de leer por el medio mientras ocurre una operación. ¿Qué pasa con el resto de problemas? ¿Podemos contar con algo similar a esta consistencia eventual? Bueno, pues más o menos. Puede llegar al punto en el que haya ciertas partes que no nos importe que ocurren si tienen que ocurrir. Entonces, por ejemplo, dirty write, el hecho de que lleguen dos operaciones y escriban sobre la misma fila. En nuestro caso, que el email se escriba sobre el mismo ticket. En nuestro caso, eso a lo mejor sí es súper importante que eso no ocurra nunca. Pero puede que haya situaciones o contextos en los que nos da igual que ocurra eso. Si, por ejemplo, queremos registrar que un evento haya ocurrido en un momento dado, nos da igual que ese registro llegue dos veces. Como, vale, ya me has dicho que el evento ha ocurrido, solo almaceno una fila. Y a lo mejor registrar ese evento es justo actualizar una fila en nuestra base de datos. Entonces, que se registre dos veces, tres veces, cuatro veces y se modifique la misma fila, da igual, porque lo que nos interesaba era, oye, ha ocurrido el evento. Pues podemos contar con eso. Y ahí no haría falta transaccionar, aunque veamos que lo que está ocurriendo es que estamos escribiendo. El tema de las actualizaciones en los counters. El tema de que dos operaciones lean ese 9, ambas operaciones incrementen 10, 10 y ambas operaciones escriban ese 10 en la base de datos. Puede que tengamos las operaciones atómicas para hacer estas escrituras, y está perfecto, pero puede que haya situaciones en las que no lo tengamos. A lo mejor tenemos tal cantidad de contadores que ni siquiera de forma atómica podemos resolverlo con las operaciones que teníamos antes. Pues oye, a lo mejor si podemos beneficiarnos del tema de que la consistencia pueda ser eventual, de que sabemos que ese contador a lo mejor tarda milisegundos, a lo mejor tarda segundos, pero en algún momento va a tener el valor que nos interesa, oye, pues a lo mejor podemos usar alguna herramienta que nos permita hacer agregaciones de ese contador en tiempo real y sabemos que, oye, pues será cuestión de segundos o milisegundos en los que ese contador esté con los datos más recientes, o incluso refrescar ese contador periódicamente con un cron,
que vayas cogiendo y cada minuto, cada 5 minutos hagas el count y refresques el contador. Esa opción la tenemos ahí también. Para el caso del read SKU, que es el caso que comentábamos de, oye, tenemos la lista de conciertos, estamos leyendo cuántas entradas se vendieron en cada uno de los conciertos y mientras tanto están ocurriendo operaciones de muevo tickets de un concierto a otro. Con lo cual mi contador final queda sucio. Bueno, pues ahí, en nuestro caso justo, pasamos de vender 100 entradas a vender 120, lo cual es un número, pues a lo mejor demasiado, ¿no? Mucho ruido para algo tan puntual. Pero si tenemos miles de conciertos y cada concierto tiene miles de entradas, el hecho de perder 20 o de no tener ese 20 exacto, a lo mejor tampoco es relevante y no pasa absolutamente nada. Entonces no nos haría falta contar con estas garantías de, oye, no, que la lectura sea perfecta. No es necesaria. Sobre todo cuando, si haces una lectura más tarde, sabes que esos datos van a estar más consistentes con el tiempo. Porque al final vas a leer sobre las modificaciones que se están haciendo. Entonces, si el error es pequeño, nos puede dar igual. Y con el write SKU, que es este último caso en el que, oye, las dos operaciones leían a la vez sobre la tabla, veían que el ticket último estaba disponible y ambas operaciones añadían su fila respectiva de tickets, ¿no? Y al final quedaban 2 tickets cuando realmente solo se debería haber vendido 1. Lo ideal para este tipo de casos es que usemos transacciones, pues no queremos que eso ocurra nunca. La mayor parte de los casos no queremos que eso ocurra. Pero la realidad es que si no disponemos de sistemas para transaccionar, podemos tener el paso de reconciliar más tarde. De, oye, pues dejamos que esa venta ocurra y cuando pasen unas horas, pues echamos un vistazo a ver cuántas filas se han vendido al final y devolvemos la última entrada o la que consideremos oportuna. Es una técnica un poco rara, pero Amazon hace mucho eso con algunas de sus compras que se producen en su web. Te dejan comprar y a lo mejor luego te cancelan el pedido si has comprado de más. O está el caso clásico de las aerolíneas que te venden tickets de más y luego su proceso de reconciliación es que llegues allí y te digan, no, overbooking. Entonces, es una técnica más. Cuando no tienes esa herramienta para transaccionar, oye, pues te las apañas como puedas. Es una mierda, pero es una forma de hacerlo. Para concluir un poco con la charla, las transacciones están genial. Son una herramienta más dentro de nuestro conjunto de herramientas para trabajar. Y como tal, al final podemos hacer cosas muy chulas. Pueden ser caras de utilizar, porque el hecho de usarlas ya requiere, oye, que nuestros sistemas internamente tengan en cuenta más cosas. Pero insisto, que sea caro algo es muy relativo. Depende mucho del contexto, depende mucho de lo que estés haciendo. Y depende mucho de, oye, pues a lo mejor estás transaccionando más cosas de las que deberías transaccionar. Saca cosas fuera. Porque al final, una de las cosas más relevantes de transacciones es que en algún momento tiene que ocurrir esa transacción. O sea, en algún momento tienes que garantizar que ese ticket se ha vendido una vez. Lo puedes hacer en la base de datos o puedes tener un proceso externo de reconciliación que mire todos los días cuántos tickets ha vendido y tiene que hablar con los clientes y decirle, oye, no, te he vendido tickets de más, devolver tickets, tal. Entonces, si tenemos esos dos procesos en paralelo o tenemos esas dos opciones, a lo mejor nos interesa, oye, pues vamos a ver si la base de datos puede hacernos esto y nos libramos de un montón de problemas que puedan ocurrir. Que al final eso, la idea es que podemos construir cosas muy interesantes y podemos ahorrarnos mucho tiempo si las usamos. Hay que aprender a usarlas y son un coñazo y tenemos que tener en cuenta muchas cosas, pero si las aprendemos a usarlas bien, vamos a poder hacer cosas muy interesantes y nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza, sobre todo de muchos problemas que pueden ocurrir por lo que hemos descrito, porque a lo mejor tenemos muchas operaciones que están ocurriendo en nuestros sistemas y si no las protegemos, pues puede que luego tengamos que luchar contra esos problemas. Y puede ser mucho más caro luchar contra esos problemas que haberlos remediado por delante. Y así, antes de acabar del todo, donde me inspiró un poco para hacer la charla y lo que me llamó más la atención cuando estuve leyendo todo esto realmente fue cuando me paré en el capítulo de transacciones del libro de Designing Data Intensive Applications. Si a alguien le interesa un poco saber un poco más o seguir leyendo sobre esto o buscar más información, en el libro hay un montón de información con mucho más detalle y está genial. Recomendado 100% si alguien tiene interés en seguir. Y bueno, también quería mencionar a Tiny, pues bueno, me han dado el día libre para estar aquí con vosotros y me han ayudado a venir hasta aquí, con lo cual es de agradecer también. Y que bueno, que si tenéis curiosidad por saber un poco más de la empresa y tal, tenemos un puesto abajo, hay demos disponibles por si queréis echar un vistazo, o bueno, si queréis
tenéis cualquier curiosidad o cualquier cosa, que no os acerquéis sin problema. Seguramente esté yo también por allí. Si queréis buscar el puesto, en el mapa pone Coachbase, por lo que sea. Estamos justo allí. Se equivocaron con el nombre. Y nada, eso, pues muchísimas gracias. No sé, ¿alguna preguntilla por ahí? No sé, ¿había micro de preguntas? Perdón. Hola, hola. Vale. Te quería preguntar, cuando hablamos de crear un nuevo producto, o en este caso tickets, ¿qué porcentaje a la hora de crear el software, cómo afecta en la parte de negocio al software final? Es decir, ¿cómo te afectan las ideas que te vienen de arriba a la hora de crear el software? ¿Cuánto pones tú de software antes de que te perjudique? No sé si me he explicado. Vale, es compleja la pregunta. Sí, es compleja, compleja. Vale, creo que debes saber dar una respuesta buena, sinceramente, pero sí que estoy muy convencido de que al final lo que tiene que venir de arriba es lo que va a acabar implementado luego. Entonces, no tiene sentido que venga algo de arriba que no puedes implementar. Y al final también tenemos que tener en cuenta que desde el negocio o desde la persona un poco que esté más enfocada al negocio puede no tener en cuenta todo lo que pasa. Entonces siempre hay una tarea de coordinación ahí. Y, o sea, es algo muy complejo. Pero para mí, toda la decisión que se tome en tecnología, toda decisión de tecnología es una decisión de negocio, 100%. Desde el tiempo que dedicas a trabajar una ficha en particular al tiempo que dedicas en actualizar una versión de una librería. Eso es negocio también. Cuando se actualiza una librería en horas de trabajo, por así decirlo, lo haces para que tenga un impacto en negocios y no haces la actualización de la librería. Puede que eso te dé más performance, puede que te ayude a quitar un bug que te va a quitar tiempo. Pero al final todo tiene que tener impacto en negocios. Absolutamente todo. Entonces, habrá veces que con negocios sea más fácil hablar ciertas cosas, ¿no? Una feature nueva va a haber un impacto más claro y otras veces en las que tenemos la responsabilidad nosotros a lo mejor de decir, oye, tengo que dedicar 4 horas en cambiar esto porque sé que si dedico 4 horas a esto, en 2 semanas voy a recuperar esas 4 horas de inversión. Entonces, es un tema muy complicado porque esto que lo digo tan fácilmente no tengo ni idea de cómo hacerlo realmente o hacerlo bien y que se entienda bien y es algo que lo que también estoy trabajando mucho por cada vez intentar hacerlo mejor, pero sí que para mí todo lo que es 100% negocio siempre. No sé si te he contestado la pregunta. Es una pregunta muy compleja. Gracias. A ver, no sé si está. Sí. No sé si se va a entender muy bien lo que te quiero preguntar, si no lo dejamos. Cuando hablas de transacciones, al final, yo lo que entiendo es lo típico que inicias conexión, empiezas la transacción, haces tus cosas y luego o se hace un commit o se revierte. ¿Cómo encajaría esto en un modelo en el que cada llamada a la API no tiene estado? Por ejemplo, yo tengo la primera pantalla en la que me muestra que tengo asientos, es una llamada, y luego empiezo el formulario y cuando quiero terminar y comprar la entrada es otra llamada distinta, entonces entiendo que la transacción no puede ser la misma. ¿Garantizamos solo el estado en la última, la primera solo orientativa o hay alguna de estas soluciones que nos ayude? Hay una parte de transacciones distribuidas en la que justo no he metido la diapositiva, que pueda ayudar a resolver ese tipo de cuestiones. Sobre todo cuando son a lo mejor más complejas. El hecho de, a lo mejor justo en este caso es verdad que es un caso un poco más sencillo, en plan en el contexto en el que estamos, pero puede que haya situaciones en las que también tienes que hacer llamadas a distintas APIs y también te interesa tener como cierto control de transacción. De, oye, a lo mejor compro una entrada aquí y aquí compro un hotel y aquí compro un viaje y ahí es verdad que tenemos un abanico de cosas para poder, un abanico de soluciones técnicas para poder solucionarlo. Para tu caso en particular, ahora mismo no sabía qué decirte exactamente, pero sí es verdad que puede que sea perfectamente tolerable que durante el proceso de compra la información sea incompleta, a lo mejor estamos mostrando que el producto esté, y justo al final del proceso sí que valides el hecho de decir, oye, tú me has dicho que vas a comprar uno, vale, pues cuando ya compres al final, ya sí que te vuelvo a hacer la comprobación de hay tickets disponibles, te lo asigno a ti
y lo doy por vendido. O la otra técnica es, oye, por adelantado te bloqueo ya parte de lo que tú has seleccionado. Justo llegas a la selección de asientos, lo típico del cine, llega a la selección de asientos y tú has seleccionado 4, entonces a lo mejor justo en ese momento sí transacciono y digo, oye, estos 4 se los asigno a una persona, pero se los asigno de forma temporal y con un timeout de tiempo. Y me aseguro de, si la persona completa la transacción, perfecto, se lo doy a esa persona. Y si ese timeout se da, pues a lo mejor tengo yo un proceso de reconciliación por detrás que va a desactivar esos asientos. Seguramente hay algo más, pero así a bote pronto seguramente puedas tirar por esos 2 caminos. Esa parece que funciona. Muchas gracias. No, gracias. Yo tengo una pregunta más bien respecto a cómo de difícil es ahora mismo contratar gente que se preocupe por la base de datos. Porque cada vez veo más perfiles que sí, que esto se enmarcaría dentro de un perfil backend, ¿no? Pero que cada vez veo más perfiles backend que no, yo en la base de datos no hago queries, básicamente. Están muy por encima con el ORM, entonces, si tú crees que cada vez hay más dificultad de encontrar perfiles que entiendan de transacciones y features de base de datos a este nivel. Me hacen preguntas muy complicadas. O sea, honestamente tampoco lo sé a ciencia cierta. Sí que cuando nos hemos enfrentado a problemas así un poco de, oye, tenemos que solucionar cosas y hay sitios en los que no sabemos dónde meternos, a veces lo que se suele decir es lo típico de busca gente que no le importa meterse en el barro, que no le importa meterse en cualquier lado. Entonces, a lo mejor, hablo un poco sin saber, pero a lo mejor la alternativa es un poco buscar a lo mejor gente, no hace falta buscar a gente que sepa de qué va las transacciones, pero a lo mejor sí buscar a gente que por cultura o por motivación le interese meterse y enredar. A lo mejor ese tipo de gente son las que realmente al final van a mancharse las manos, van a intentar ver qué está ocurriendo y van a intentar solucionarlo, ya sea con las transacciones a través de la ORM, ¿no? Que os comentaba, o de llegar a meterse en la base de datos y decir, oye, esto hay que hacerlo porque tiene que hacerse, vamos a buscar alternativas para solucionarlo. Ya sea porque está en mi mano o ya sea porque voy a buscar a alguien que me pueda ayudar con esto. Pero a lo mejor ese cambio de cultura de decir, me meto en todos lados, a lo mejor es justo donde podemos encontrar a más gente, ¿no? Que pueda solucionarnos este problema, sin que sea directamente alguien que sepa mucho de transacciones. No sé si te he contestado tampoco. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Una pregunta. Por ejemplo, en todo este proceso de la venta de tickets, casi siempre tenemos algún proceso de una API externa, por ejemplo, para el cobro, un Stripe, algún otro proveedor de pago. ¿Tienes alguna sugerencia de cómo estructurar un poco esa transacción? Porque puede ocurrir el caso de que, bueno, haces el cobro, en algún momento hay esa validación interna entre las dos transacciones y vale, una se rechaza, pero ya el cobro se le hizo a los dos. Y bueno, creo que por lo menos en mi experiencia personal con tiqueras ese es el dolor de cabeza, el mayor dolor de cabeza, más allá de que existan 2 tickets, sino que de repente puede que hayas comprado los 2 tickets, pero también hayas hecho el doble cobro, cosas así. No sé si tienes como alguna idea de un consejo o algo de cómo estructurarlo en ese caso. Justo ese tema sería el que toca toda la parte de transacciones distribuidas. O sea, ya salirse de un solo sistema, de una sola unidad e irte a varias. Ahí no me da tiempo a hablar sobre ese tema. Sí que te aconsejaría, oye, si tienes curiosidad sobre esa parte, 100% métete con el libro, que habla también de transacciones distribuidas y toca un montón de cosas. Aunque por dar alguna pincelada, sí que al final seguramente necesites de alguna forma registrar qué operaciones han ocurrido y sobre todo tener un proceso de rollback y gestionarlo tú, lo cual es un problema muy gordo. Al final, las bases de datos que comentábamos, en las que todo ocurre en una sola base de datos, ya la propia base de datos en sí te provee el proceso de rollback y lo hace de forma automática. Pero puede que no te quede otra que implementarlo tú a nivel de aplicación, lo cual es un dolor mucho más grande, que a lo mejor en tu caso no va a quedar otra que implementar eso. Hay técnicas para manejar transacciones distribuidas. Sagas es una de las técnicas en las que se llama de esa forma, en las que puedes tener como en cuenta, al final es ser tú el que registra la transacción y ser tú el que de forma explícita
registras que ha ocurrido en un paso, registras que ha ocurrido a otro, registras que X ha fallado y vas a tener que leerte esos pasos y ir tú haciendo rollback uno a uno. Entonces, a lo mejor no te queda otra que tener que cargarte tú con toda esa lógica. Vale, muchas gracias. A ti. Vale, ya se acaba el turno de preguntas, ¿vale? Ahora tenemos el coffee abajo, ¿vale? Vale, estaré por el puesto de Taniver, por si hay que preguntar más. Muchas gracias.